¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Muy buenas noches. Nos da gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos información de la vida pública para tratar de comprender mejor algunos asuntos que nos afectan o que nos importan. Fíjese usted que desde 2012 hasta 2024, en los más recientes 13 años, el porcentaje de delitos que no son denunciados o que no son investigados y que por lo tanto quedan impunes, se ha mantenido en México por encima del 90%. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que tenemos una falla estructural muy fuerte relacionada indudablemente con la procuración de justicia, con las fiscalías, con las entidades responsables de investigar los delitos, de capturar a los delincuentes y de ponerlos a disposición de los jueces. En muchos casos puede ser consecuencia esto de la ineficiencia de los policías investigadores, o también en muchos casos es consecuencia de las complicidades de la misma gente que debe de investigar los delitos y procurar la justicia, que se colude con los delincuentes para que estos nunca pisen la cárcel. Pero el dato así de duro y así de claro es que desde hace 13 años por lo menos, desde donde está documentado por varias instituciones, desde hace 13 años por lo menos, el índice de delitos que no son investigados y que quedan impunes o que simplemente no son denunciados por la gente representa más del 90% en promedio. La impunidad sigue siendo un problema estructural de la justicia en nuestro país. Esto concluye el informe Percepciones de Impunidad 2025, elaborado por la organización Impunidad Cero, una organización independiente que analiza la actuación de las instituciones de justicia en nuestro país. Advierte el informe de Impunidad Cero que desde 2021 hasta 2024, de manera consistente, son más las personas que consideran que la impunidad se ha mantenido o ha aumentado que quienes perciben una disminución en este fenómeno tan pernicioso para la vida pública. En 2024, el 43% de las personas afirmó que el nivel de impunidad se ha mantenido inalterable. El 40% respondió que va en aumento y solo el 14% de los ciudadanos encuestados opinó que ha disminuido la impunidad. Aunque existen ligeras variaciones temporales, la percepción de la impunidad como un problema persistente y creciente sigue siendo la visión predominante entre la ciudadanía mexicana. Ya llevamos adelante una reforma judicial. Ahora lo que es urgentísimo es una reforma de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías de los estados. Muchas de las fiscalías de los estados son cuevas de delincuentes que están coludidos con el crimen organizado. O dicho de otra manera, en muchos estados de la República, el crimen organizado ha penetrado hasta las entrañas de las fiscalías y por lo tanto, este clima de impunidad que la gente percibe es real y es terriblemente cierto. Aunque existen ligeras variaciones temporales, la percepción de la impunidad como un problema persistente y creciente sigue siendo la visión predominante de la mayoría de los mexicanos. En Impunidad Cero creemos que la policía y los ministerios públicos constituyen el principal punto de contacto entre la ciudadanía y el sistema de justicia. De ahí que los esfuerzos deban focalizarse en esas instituciones, señala el informe divulgado en días recientes en el que se aclara que se apoya en la encuesta Ómnibus Nacional Académico realizada por la consultora Data Opinión Pública y Mercados. Para este informe se llevaron a cabo 1,424 entrevistas a personas de 18 años y mayores entre el 8 de noviembre y el 8 de diciembre del 2024 en hogares cara a cara. El margen de error que Impunidad Cero le atribuye a esta encuesta es de más o menos 2.7 y un nivel de confianza estadístico del 95%. Pero lo real es que este informe de Impunidad Cero
refleja algo que a todos nos preocupa. La postura punitivista, es decir, aquella postura de quienes creen que es obligado el castigo para todos los delitos, sigue dominando la opinión pública, lo cual se explica porque mucha gente está desesperada porque ve que los delincuentes entran y salen con mucha facilidad de la cárcel. La gran mayoría de las personas entrevistadas para el informe de Impunidad Cero está parcial o totalmente de acuerdo con que todos los delitos deben ser sancionados con cárcel, pues la cifra se mantiene cerca del 80%. Es decir, la tendencia de quienes piensan que todos los delitos se deben de castigar con cárcel, que no puede haber arreglos fuera de las rejas, representa el 80% de la población. Tan solo en 2024, el 52% de las personas encuestadas consideró que estaba de acuerdo con esta idea, en tanto que el 25% expresó estar totalmente de acuerdo. Dijo sí, a la cárcel todos los que cometan delitos y que no haya negociación. Ya ve usted que hay algunas entidades donde se aplican algunos métodos de justicia alternativa, en donde si el delincuente acepta y repara el daño, pues muchas veces se salva de pisar la cárcel. Sin embargo, un porcentaje altísimo de cerca del 80% de los ciudadanos entrevistados por esta encuesta de Impunidad Cero dice no debe de haber arreglo con los delincuentes y todos deben de pisar la cárcel. Sin embargo, esta posición de la sociedad se ha ido moderando, pues en 2022 el 61% de la gente encuestada señaló que estaba totalmente de acuerdo con que todos los delitos deberían ser sancionados. Es decir, baja el promedio de la gente que juzga con dureza, pero aún así sigue siendo un porcentaje alto del 61% de quienes dicen, si delinques, vas a la cárcel y no hay negociación. Ya ve que hay por ahí incluso algunos magnates que todos los días dicen, vamos negociando lo que yo no quiero pagar. Bueno, la gente dice, no, el que comete un delito que vaya a la cárcel. Reflexiona la organización Impunidad Cero en que a pesar de que la mayoría de las personas encuestadas está de acuerdo con que la prisión es sinónimo de justicia, centrar las respuestas en el encarcelamiento sin fortalecer las capacidades de investigación, el debido proceso ni la reparación a las víctimas puede derivar en castigos desproporcionados y en la perpetuación de problemas estructurales como profundizar las desigualdades sociales, sobresaturar el sistema penitenciario y aumentar las violaciones a derechos humanos. Entre otras cosas, lo que quiere decir Impunidad Cero es que a los pobres siempre les va muy mal cuando tienen que enfrentarse a la justicia y la justicia se vuelve casi sistemáticamente injusticia cuando se trata de casos en los que se ven involucradas personas modestas, humildes, que no tienen influencias o amigos importantes. Bueno, vemos la diapositiva número 6. ¿Qué tan de acuerdo está usted con la siguiente oración? Todos los delitos se deben sancionar con cárcel. Ahí ve usted la cifra, la última cifra, la más reciente, la que corresponde al 2024. 52 más 20 son 72, más 5 son 77. 77% de las personas están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que todos los delitos se deben de sancionar con cárcel. Y si usted ve la medición que tenemos en pantalla, si ve el porcentaje de las barras que están señalando que la gente está de acuerdo o totalmente de acuerdo, se dará cuenta de algo muy importante. Entre 2019 y 2024, más del 70% de las personas considera que con los delincuentes no debe de haber negociación y que todos deben de terminar tras las rejas. Por supuesto, esta actitud de la mayoría de la gente tiene que ver con el otro fenómeno con el que empezamos a plantear este programa, que la impunidad rebasa el 90% en promedio y mucha gente está desesperada por eso y dice, ¿saben qué? Métanlos a todos a la cárcel, no negocien con ellos, no les den ninguna posibilidad, pero el asunto es que ni se sancionan las faltas menores y mucho menos los delitos mayores. Cuando prevalece ese clima de impunidad, pues de nada sirve que en la justicia se establezcan en términos jurídicos sanciones severas o
o acciones mucho más estrictas en contra de los presuntos delincuentes si finalmente ni las sanciones pequeñas ni las sanciones muy mayores se aplican y se cumplen? El asunto es que para que no prevalezca la impunidad como hasta el momento, con más del 90% de los casos, se tienen que sancionar desde las pequeñas faltas administrativas que se sancionan con una multa o con una actividad de servicio comunitario, como ir a barrer una plaza o un jardín, pero también se deben de sancionar los grandes delitos, los que cometen los delincuentes no solamente del crimen organizado, sino los de cuello blanco. Por eso, esta gráfica que tenemos en pantalla muestra que la gente dice, todos los delitos se deben de sancionar con cárcel, sin ninguna objeción. Y esto piensa más del 70% de la población, porque la gente está cansada de que los delincuentes entran y salen con mucha facilidad de las prisiones del país. De manera similar, la mayoría de las personas entrevistadas está total o parcialmente de acuerdo con que todas las personas acusadas de cometer un delito deben de permanecer en prisión en lo que se averigua si cometieron el delito por el que se les acusa. En promedio, más del 70% de las personas comulgan con la idea de que debe aplicarse la prisión preventiva. Usted seguramente tiene muy presente que una de las grandes discusiones que todavía en este momento se están dando es con respecto a los delitos que, de acuerdo con la Constitución, ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, delitos que si se cometen de inmediato la gente se tiene que quedar en la cárcel en lo que se completa la averiguación previa para que se siga el proceso correspondiente. Bueno, pues más del 70% de las personas que se entrevistan para esta encuesta de impunidad cero, más del 70% dice sí, yo estoy de acuerdo con la prisión preventiva. Y vemos enseguida la diapositiva número 8. ¿Qué es lo que nos muestra? Nos muestra lo siguiente. ¿Qué tan de acuerdo está usted con la siguiente oración? Todas las personas acusadas de cometer un delito deben permanecer en prisión en lo que se averigua si cometieron el delito por el que se les acusa. Vea usted el dato más reciente, el que corresponde al 2024. Si sumamos 48 de quienes dicen que están de acuerdo, más el 24 de aquellos que dicen que están totalmente de acuerdo, estamos hablando del 72% de las personas que están de acuerdo con la prisión preventiva. Incluso si nos regresamos al 2019 y sumamos el 33% de los que están de acuerdo con el 40% de los que están totalmente de acuerdo, el porcentaje es prácticamente el mismo, 73%. Es decir, la gente sigue convencida de que aquel que comete un delito debe de quedarse guardadito hasta que se le concluya el proceso y el juez determine que no se le somete a proceso porque no hay elementos para iniciarlo, pero mientras eso ocurre, la gente dice, ante la duda, que se queden guardaditos los presuntos delincuentes. Eso es lo que opina la gente, la mayoría de la gente, y eso tiene que ver con el clima de impunidad que vivimos en la República. El 58% de las personas consideró que estaba totalmente en desacuerdo con la idea de que es mejor tener a un inocente en prisión que a un culpable en la calle. Sin embargo, hubo un 44% que se mostró de acuerdo en que hubiese en la cárcel personas sin sentencias. Esto tiene que ver mucho con lo que le decíamos hace un momento de la prisión preventiva oficiosa. Pero vamos a la gráfica número 10. En esta diapositiva número 10 vemos lo siguiente. Comparativo de percepción sobre prisión e inocencia, niveles de acuerdo y desacuerdo. Vamos a la parte izquierda, a la figura de la izquierda. En la cárcel hay personas sin sentencia. Fíjese usted, el 44% de la gente dice que está de acuerdo que haya personas sin sentencia en las cárceles. El 35% dice que está algo de acuerdo y en desacuerdo solamente el 8%. Pero si nos vamos a la figura de la derecha, donde el planteamiento es el siguiente, ¿es mejor tener a un inocente en prisión que a un culpable en la calle? Aquí sí, y me da gusto que así sea. El 58% dice, no, estoy totalmente en desacuerdo, no debe de haber inocentes en prisión y los culpables deben de estar en la cárcel. A la inversa de lo que dice la afirmación, ¿es mejor tener a un inocente en prisión que a un culpable en la calle?
La gente dice, no, no estoy de acuerdo que haya gente inocente en la cárcel. El 58% lo dice. Y usted sabe, y todos lo sabemos, por desgracia, hay muchos inocentes que deben estar en la cárcel porque no tuvieron el auxilio de un abogado a tiempo, o porque el abogado del defensor de oficio que debió atender su caso no lo atendió como debía ser porque pues no le pagó nadie, y como el gobierno paga poquito, pues los defensores de oficio han de ganar poco y no le ponen muchas ganas en defender a los pobres. Entonces, el 58% afortunadamente dice, ¿sabes qué? No debe de haber inocentes en prisión, pero el problema es que sí los hay, y el problema es que debería de haber programas del gobierno, por ejemplo, hacer acuerdos con la Universidad Nacional o con algunas universidades de los estados y decirles, a ver, todos sus muchachos que van a hacer su servicio social, que se vengan a las defensorías de oficio para que revisen todos los expedientes de la gente que puede ser inocente en las cárceles, y si se demuestra que así es, lo soltamos. ¿Por qué? Pues porque no hay nadie que atiende sus expedientes. Y la persona pobre que está en la cárcel, pues no tiene, ni él ni su familia tienen dinero para pagar a un abogado. Entonces, las defensorías de oficio, tanto en el ámbito federal como en el ámbito de los estados, tendrían que fortalecerse, pagadas con dinero público, para sacar de la cárcel a miles de inocentes que están en prisión. El estudio de Impunidad Cero muestra un resultado alentador, pues en 2024, más de la mitad de las personas encuestadas respondió estar de acuerdo, y 22% totalmente de acuerdo en otorgar medidas de reparación del daño a las víctimas. Es decir, la mayoría están de acuerdo en que se debe de reparar el daño a las víctimas. Estos datos refuerzan la relevancia que tiene para la sociedad el apostar por los mecanismos de reparación del daño en nuestro sistema de justicia penal. Y la gráfica número 12 nos lo muestra. ¿Qué tan de acuerdo está usted con la siguiente oración? Otorgar medidas de reparación a las víctimas es una forma de impartir justicia. El 61% dice que está de acuerdo con esta afirmación. Súmele el 20% de los que están totalmente de acuerdo en la franja que corresponde al 23%, y tenemos el 81% de personas que están de acuerdo con que se debe de reparar el daño. Y si nos remitimos al 2024 y sumamos el 59% más el 22%, nos damos cuenta que el porcentaje es exactamente igual. 81% de las personas encuestadas dicen sí, se debe de reparar el daño cuando alguien es víctima de un delito. Sin embargo, no se ha podido desterrar por completo los estigmas y los estereotipos. A pesar de la aprobación de las medidas de reparación del daño, la mayoría de las personas encuestadas expresaron estar de acuerdo con la idea de que quienes salen de prisión no pueden cambiar. Y aquí el asunto tiene que ver también con lo que decíamos en un principio. Hay muchas personas que se pasan años en la cárcel sin sentencia y muy probablemente siendo inocentes de los delitos que les fueron imputados. Sin embargo, tenemos en lo general una percepción errónea, o no asumimos que las personas que cometen un error y caen a la cárcel también tienen derecho a rectificar el rumbo de su vida y reinsertarse en la sociedad de nuevo y, bueno, probar que lo desean hacer. Advierte Impunidad Cero que estos resultados reflejan una desconfianza hacia la posibilidad de la reinserción social de quienes han pasado por el sistema penitenciario, evidenciando una vez más una visión punitivista, es decir, de castigo, profundamente arraigada, en la que la reinserción social es poco aceptada por la ciudadanía. Esta percepción cobra particular relevancia en el contexto mexicano, donde la sobrepoblación penitenciaria, las condiciones precarias de reclusión y la limitada oferta de programas de capacitación laboral y educativa dificultan los procesos efectivos de reincorporación a la sociedad. Es decir, afuera estamos llenos de prejuicios y adentro de las cárceles estamos llenos de vicios porque la autoridad no ha encontrado
sistemas apropiados de programas de capacitación laboral y educativa para que la gente que quiera reinsertarse en la sociedad y rectificar el rumbo de su vida lo pueda hacer. Vemos en la diapositiva número 15 la respuesta de la gente a la siguiente pregunta. ¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente oración? ¿Los delincuentes que salen de prisión seguirán cometiendo delitos porque no pueden cambiar lo que son? Es triste, pero es real que el 34% piensa que sí, que los delincuentes van a seguir delinquiendo. El 36% dice que está algo de acuerdo con esa idea de que el delincuente que sale no se va a reinsertar socialmente porque no va a rectificar el rumbo de su vida. Estamos hablando, fíjese usted, de un 70% de personas que no creen en la reinserción social. Y en gran medida, que la gente no crea en esos procesos se deriva de la mala gestión que realizan las autoridades, que tendrían la obligación de ofrecerle a esas personas que sinceramente pretenderían rectificar su vida, la oportunidad de aprender algún oficio que fuese de alguna manera digno y que le permitiera al reinsertarse socialmente una forma digna de vivir y de mantener a su familia, porque muchos de las personas que caen a la cárcel tienen familias. Bueno, otra expresión clara del punitivismo se refleja en la percepción que tienen las personas sobre las decisiones de los tribunales locales. Este dato también es muy ilustrativo de cómo la mayoría de los mexicanos pensamos con respecto a ciertas situaciones. Escuche usted el dato. En 2024, el 66% de las personas encuestadas consideraron que las sentencias dictadas a los delincuentes son demasiado ligeras, mientras que solo 17% afirmó que son suficientemente severas. ¿Por qué la gente puede pensar esto? Pues porque no se sancionan ni las faltas pequeñas ni las mayores. Y en un clima de tanta impunidad, la gente dice, no, pues métele duro el brazo y échale 100 años de cárcel para que no vuelva a salir. Ahí vemos en la diapositiva 17 que tenemos en pantalla la percepción sobre la severidad de las sentencias judiciales. ¿Cree usted que las sentencias de los tribunales locales son? El 66% de las personas piensa que son demasiado ligeras las sentencias. Y luego acá, a la derecha, solo el 10% considera que son severas y solo el 17% considera que son suficientemente severas. Pero la mayoría de la gente, el 66%, dicen, hombre, si esas sanciones que les imponen estos delincuentes son bien suavecitas, por eso no se corrigen. O sea, el problema es que muchas veces las sanciones muy duras se las imponen a gente que no tiene un abogado que lo defienda. Y a ver, nada más piense usted, imagínese cuántos personajes de la vida pública que andan sueltos, que todos sabemos que son unos verdaderos rufianes y sinvergüenzas, nunca han pisado la cárcel porque tienen dinero para pagar abogados carísimos que les tramitan amparos durante años y años para que nunca pisen la cárcel. Pero a un pobre que lo agarran en el barrio, en la colonia, en el campo y que es pobre, no, hombre, ese va derechito a la cárcel y si puede, el juez le mete la sanción más fuerte que encuentre. Entonces, todo esto es muy peligroso. El hacer conclusiones tan radicales también es peligroso porque finalmente, todavía a estas alturas, la parte más frágil y vulnerable cuando se enfrenta a la justicia son los pobres, los desamparados, los desvalidos, las personas que no conocen las leyes y que no tienen un abogado que los defienda. Y bueno, pues ya ve usted que también los abogados pues no tienen buena fama. En el informe Percepción de Impunidad 2025, elaborado por la organización Impunidad Cero, más de la mitad de las personas encuestadas reconoce que son las mismas autoridades las que los disuaden de no presentar denuncia cuando son víctimas de algún delito, en tanto que el 40% de las personas estima que el proceso para presentar una denuncia es complicado. No es solo complicado, es tortuoso. Quienes hemos tenido la oportunidad de presentar una denuncia, sabemos que ya que estamos allí en la fiscalía, pensamos, no, ¿para qué vine nada más a perder el tiempo y para que este sinvergüenza me maltrate?
Y también muchos hemos experimentado cuando hemos sido víctimas de algún delito, que los mismos policías nos dicen, no, ni presente la denuncia, no va a pasar nada y nomás va a perder su tiempo. Bueno, en la diapositiva 19, la gente expresa este malestar. La percepción ciudadana sobre la actuación institucional. Al tratar de denunciar, las autoridades te convencen de que es mejor no hacerlo. Siempre te convencen el 22%. Y casi siempre el 31%, súmele 53% de las personas. Dicen, sí es cierto, son las mismas autoridades las que te dicen que no denuncies. Y de vez en cuando, dice el 26%, casi nunca el 9% y nunca el 7%. Pero la mayoría dice sí. El primero que te dice que no presentes denuncia, o es el policía preventivo o el policía supuestamente investigador que no quiere hacer su chamba y que te dice, no hombre, ni pierde el tiempo, no va a pasar nada. Bueno, en la diapositiva 20 vemos percepción ciudadana sobre actuación institucional. El proceso de denuncia es fácil de realizar y muy eficiente. Es una afirmación y usted tiene que contestar si está de acuerdo o no con esta afirmación. ¿Y sabe una cosa? El 13% dice que nunca es fácil el proceso de presentar una denuncia y el 27% dice que casi nunca. Y son muy poquitos, solo el 12% dice que sí es fácil y eficiente presentar una denuncia, el 19% dice que casi siempre, pero la mayoría dice que nunca es fácil ni eficaz presentar una denuncia y el 27% dicen, hombre, casi nunca. Algunos dirán, es casi un milagro que te atiendan de manera decente y que el proceso de iniciar una investigación se tome en serio cuando se trata de una persona que no tiene dinero o que no tiene influencias. Y bueno, también es generalizada la percepción de los ciudadanos de que es muy alta la corrupción de los agentes del Ministerio Público y de las policías, que con frecuencia extorsionan a las personas. Las estadísticas muestran que la gente percibe una continuidad de abusos que inicia desde el primer contacto con las autoridades y se mantiene durante la fase de investigación del delito. Y vámonos a la diapositiva 22. Aquí vemos la percepción ciudadana sobre ministerios públicos y policías. El Ministerio Público solicita mordida a cambio de no desechar la investigación. El 25% dice que siempre y el 31% que casi siempre. Estamos hablando del 56% de los ciudadanos que dicen, voy con el MP y me muerden. Y del otro lado, los policías detienen inventando un delito para conseguir soborno. Sí, vemos cuando detienen a los muchachos nada más por su apariencia y los extorsionan para no llevárselos a la cárcel. 30% y 36% dicen que siempre o casi siempre. Estamos hablando del 66% de las personas que aseguran que los policías detienen inventando un delito para conseguir soborno. Mire, yo nomás le diría una cosa. Cuando vea que los policías detienen a algunos chamacos en la calle, quédese viendo y va a ver que los policías se van a enojar porque usted esté echando ahí mosca y viendo sus operaciones, porque en la mayoría de los casos detienen a los muchachos solo para extorsionarlos. A veces ni siquiera cometieron ningún delito, pero por la pura facha los detienen y los extorsionan. Y si un ciudadano se atreve a interceder por ellos, también se lo andan llevando a la cárcel. Bueno, por último, y esta sí es buena, por último, la aprobación ciudadana para la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles como estrategia de seguridad se mantiene consistentemente alta. Y vámonos a la última diapositiva. ¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente oración? Mantener las Fuerzas Armadas en las calles puede ayudar a mejorar la seguridad en el país. Fíjese usted, 52% dice que está de acuerdo. A eso súmele usted el 27% de aquellos que están totalmente de acuerdo, y estamos hablando del 79% de las personas que dicen sí, qué bueno que la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional andan en las calles ayudando a tratar de contener a la delincuencia. Es una tendencia que se mantiene desde el 2022, 23 y 24, que más del 70% de la gente dice sí,
Ojalá que el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional sigan ayudando en tareas de seguridad, porque con su presencia se siente un poquito menos enrarecido el ambiente. Y con eso terminamos este informe de Impunidad Cero sobre la percepción de la impunidad en el país. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.